Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Libro de Reclamaciones, Excelencia en el Servicio. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca brindar orientaciones acerca de la normativa relacionada al libro de reclamaciones como herramienta para la solución de conflictos de consumo. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señorita Ivette Sanguinetti Campos, quien es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y la Competencia por la Universidad Católica del Perú. Ella posee más de 9 años de experiencia en Derecho del Consumidor y en la gestión de procesos contenciosos, tanto judiciales como arbitrales. Actualmente se desempeña como coordinadora legal de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi. Antes de dar pase a nuestra expositora, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Ivette. Muchas gracias, Mabel, por la presentación. Buenas tardes con todos y con todas. Me parece súper positivo que tengamos este espacio para poder conversar y que puedan conocer sobre el libro de reclamaciones, por lo que voy a proceder a compartir mi pantalla para que puedan ver eh, proyectar la presentación. Entonces, empezaríamos con la presentación. Hoy día vamos a hablar sobre el libro de reclamaciones y es importante tener en cuenta primero nociones generales sobre temas de derecho de los consumidores, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que nosotros debemos conocer en esta materia es saber qué es una relación de consumo, ¿no? Y una relación de consumo es este tipo de relaciones por las cuales un consumidor adquiere adquiere un producto o contrata un servicio de un proveedor, ya sea de una empresa, de una persona natural, como vamos a ver más adelante, a cambio de una contraprestación económica. Ahora, este término que puede sonar muy técnico es sumamente sencillo. Las relaciones de consumo es lo que nos sucede diariamente a cada uno de nosotros cuando en la mañana vamos a la panadería y compramos este pan, estamos adquiriendo un producto de un proveedor que es el panadero. Nosotros somos los consumidores y por esa entrega de un producto nosotros estamos efectuando un pago, que es lo que acá llamamos contraprestación económica en términos del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces nos sucede en la mañana, luego cuando subimos al transporte también hacemos este cambio, este intercambio de prestaciones, ¿no? Pagamos porque nos trasladen de un lugar a otro, luego vamos a una bodega, luego nos adquirimos ropa, de repente estamos pensando en comprar un vehículo, entonces también todas estas formas a través de las cuales adquirimos productos o nos brindan servicios, ¿no? También, como el servicio de educación privada, estas son relaciones de consumo. Entonces tenemos que intervenir el consumidor, el proveedor, y hay un tema de un pago, no de una contraprestación. Ahora, respecto a las definiciones de consumidor y proveedor, es importante tener en cuenta que el consumidor va a ser toda persona natural o jurídica que adquiera, que utilice o disfrute el producto o el servicio para sí mismo o para su grupo familiar o social, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que es el destinatario final del producto, del uso del producto o de la prestación del servicio. ¿Por qué hablamos de destinatario final? Porque no podría caber que un consumidor sea aquel, por ejemplo, que adquiere un producto para luego venderlo, ¿no? En este caso ya no lo está adquiriendo para sí mismo, sino para ofertarlo, y ya perdemos este espacio o esta calidad de consumidor. Entonces eso también es muy importante que se tenga en cuenta al momento de saber
quienes están protegidos por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ahora, existe una excepción sobre este concepto. Y sobre esta excepción voy a detallarlas una vez que haya también comentado el concepto de proveedor, me parece sumamente importante. Y bueno, el proveedor es la contraparte, ¿no? En el caso del proveedor va a ser toda persona natural o jurídica que de manera habitual, o sea, que frecuentemente fabrique, elabore, manipule, acondicione, acá hablamos diferentes términos, mezcle, envase, almacene, prepare, expenda o suministre productos o preste servicio de cualquier naturaleza, como los ejemplos que di hace un momento, hacia los consumidores. Entonces tenemos esta relación entre consumidor y proveedor. Eh, ¿Qué pasa? El Estado cautela estas relaciones de consumo y lo hace por una razón muy fundamental, y es que el consumidor y el proveedor no están en la misma condición en el marco de una relación de consumo. Y esto es por algo sumamente básico, y es porque los consumidores no necesariamente tenemos información o conocimiento pleno de las características o cualidades de todos los productos y de todos los servicios que se ofrecen en el mercado. Siempre el proveedor va a tener mejor información que el consumidor. Y esta diferencia de conocimientos, nosotros lo llamamos asimetría de información. Es decir, no es simétrico, no tienen la información por igual. Hay una asimetría de la información y en atención a que estamos ante este escenario, es que el Estado busca cautelar los derechos de los consumidores. Entonces, eso es algo que nosotros debemos entender bien, ese es el motivo, la causa por la que se protege con especial preferencia a los consumidores. Y dicho esto, quisiera agregar, porque hace un momento les dije que quienes podían calificar como consumidor, y les comenté que había una excepción respecto a aquellos que usan para sí el producto o servicio. Y la excepción son los microempresarios. Los microempresarios también podrían ser calificados como consumidor o proveedor, siempre que el producto que hayan adquirido o el servicio que les estén prestando no se encuentren dentro de su giro de su propio negocio. Me van a disculpar un minuto, voy a cerrar la ventana porque no sé qué ha sucedido, que está, sí, por favor, ¿me puedes ayudar? No sé qué ha pasado en las oficinas, que hay un ruido terrible. Mil disculpas por esto. Muchas gracias. Sí, bueno, espero que se me escuche mejor sin ninguna interferencia. Bueno, y lo que les comentaba era que tenemos a los microempresarios, que siempre que el producto o servicio que adquieran no esté dentro de su giro de negocio y hay una simetría informativa, que es lo que les conversaba hace un momento, también van a poder ser calificados como consumidor y van a poder recibir la cautela de sus derechos por parte del INDECO. Entonces, eso para tener claros los conceptos de quién es consumidor, quién es proveedor, cómo se dan las relaciones de consumo. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente parte de la presentación, que es conocer los principales derechos de las y los consumidores. Entonces, siempre todo derecho es importante empezar sabiendo de que todo derecho tiene su contraparte, que es la obligación del proveedor, ¿no? Entonces, esta información es muy valiosa porque, para los consumidores, porque los empodera, porque saben y conocen sus derechos, y a los proveedores porque conocen también sus obligaciones. Siempre hay que tener en cuenta que no todos los proveedores van a ser grandes empresas. Pueden haber empresas muy pequeñas, como la bodega de la esquina de la casa, como la librería, que son negocios pequeños y no necesariamente a veces tienen los conocimientos suficientes sobre sus obligaciones frente a los consumidores. Entonces siempre es importante, por eso, estos espacios donde todas las personas, toda la ciudadanía pueda informarse y enterarse de cuáles son la normativa, qué es lo que establece la normativa en materia de protección al consumidor. Entonces, dicho esto, vamos a detallar los derechos de los consumidores. Eh, si bien se ha puesto de una forma cíclica, no quiere decir que hayan algunos derechos que prevalecen sobre otros en esto, sino que todos se consideran por igual al momento de analizarse. Pero sí hay dos que son sumamente fundamentales, que son los pilares básicamente
de la protección, donde se podía englobar quizás otros, ¿no? Entonces vamos a empezar con el derecho del consumidor a acceder a información. Y esto en virtud al gran problema que hay entre los consumidores y proveedores, que es que no están en la misma condición o no tienen los mismos conocimientos sobre los productos o servicios que hay en el mercado. En atención a esta circunstancia es que se establece como uno de los derechos de los consumidores que deben recibir información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible respecto al producto o servicio que pretenden adquirir. Esta información no es información que te tienen que dar después de que ya adquiriste el producto o servicio, es información que te deberían dar antes. Y esto es lo que nosotros conocemos como información relevante. Es decir, que el consumidor no tiene que tener toda la información del producto o servicio porque quizás no va a tener la capacidad de entenderla totalmente, pero sí tiene que tener la información indispensable para poder tomar una decisión de consumo adecuada. Y es decir, que el consumidor tenga la posibilidad de decir, adquiero este producto porque sé que va a cubrir o va a satisfacer mi necesidad, ¿no? Entonces es importante que se tenga esto en cuenta, ¿no? Este derecho muy importante que es la información. Asimismo, hay otro derecho bastante relevante y sobre el cual el Indecopi también tiene injerencia y es el derecho a no ser discriminado. Este derecho a la no discriminación, como muchos sabrán, es un derecho fundamental que está reconocido por nuestra Constitución y que nadie pues, puede ser discriminado por motivo de raza, sexo, origen, orientación sexual, entre otros. Entonces nosotros tenemos como Indecopi, en nuestra calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, tenemos un mandato especial y es velar porque no se den tratos discriminatorios en las relaciones de consumo. Es decir, que ningún consumidor deje o se le impida o acceder a un producto o servicio sin que haya una justificación razonable, ¿no? O sea, que reciba un trato diferenciado sin que esto se justifique porque estamos ante un escenario de discriminación. Entonces, también este es un derecho de los consumidores, un derecho fundamental en general de toda persona, pero nosotros en temas de consumidor institucionalmente también velamos por este aspecto. Ese también, luego también tenemos otro derecho bastante importante, que es derecho a la idoneidad, ¿no? Y con idoneidad lo que queremos decir es que el producto o servicio que que adquirimos nosotros en el día a día debe cumplir con la finalidad o con la expectativa que genera su uso para el consumidor. Evidentemente que esta expectativa que se puede generar respecto al uso que uno le va a dar un producto o servicio no se hace sobre la base de nada, ¿no? Sino que tiene que tener en cuenta o se genera en atención a lo que se ha ofrecido respecto del producto, tanto en la publicidad como en las condiciones, y lo que uno espera es que estos productos cumplan esa finalidad. En la medida de que no cumplan, serán un producto no idóneo, se habrá brindado un servicio no idóneo, y eso también puede ser sancionado. Ahora, este tema de los productos no idóneos también van de la mano con otro derecho muy importante que está acá en la presentación, que es el derecho a la reparación. En el caso de que hay un producto no idóneo, el consumidor que informe de esta situación al proveedor tendrá derecho a que reparen ese producto o que en el caso de un servicio se ejecute nuevamente el servicio si es que es posible hacerlo, o se devuelva pues el dinero que se ha pagado por dicho producto. Entonces este es un derecho también que va de la mano respecto del otro. Si te dan, no tienes un producto idóneo, ya hay una vulneración al consumidor. Si adicionalmente a eso, identificándose el producto o el servicio no idóneo, no se cumple con este deber de reparar o de devolver el dinero, también estamos ante otra vulneración a los derechos de los consumidores. Adicionalmente, y en esta misma línea, tenemos el derecho a poder presentar un reclamo, ¿no? Este es un derecho sumamente importante para los consumidores porque lo que te permite es ejercitar, ¿no? La facultad, el derecho que te da la norma, ¿no? Y es, yo tengo estos derechos, ¿cómo hago en caso no los respeten? Pues tengo el derecho a reclamar.
Esto es muy importante y es uno de los motivos por el que también se ha desarrollado el tema del libro de reclamaciones que vamos a detallar en las siguientes diapositivas. Y es importante que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, nadie les debe impedir que tengan esta posibilidad, esta oportunidad de poder reclamar ante el proveedor. En la medida de que alguien les niegue esa posibilidad o no atienda sus reclamos en los plazos correspondientes, como ya vamos a ver, están vulnerando sus derechos. Y bueno, tenemos también un derecho muy importante que es, y que va de la mano con lo que dispone nuestra Constitución, ¿no? La Constitución dispone que se debe velar por la seguridad y salud de los ciudadanos y un sentido, una forma también de aplicar esta disposición es este reconocimiento en el Código de Protección y Defensa del Consumidor de derecho a una protección eficaz, ¿no? Respecto de los servicios o productos que puedan representar un riesgo o peligro para la salud, vida e integridad de las personas. Ahora, sobre este tema es importante detallar y hay bastantes cuestiones que se ha desarrollado en el INDECOPI. El INDECOPI, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección y Defensa del Consumidor, tiene a su cargo el tema de el sistema de seguridad de productos y servicios y alertas de consumo. Esto es un sistema que lo que permite al INDECOPI es generar acciones de forma preventiva cuando se identifica que hay un riesgo no previsto en un producto o servicio. ¿Qué sucede? Para poder explicar con más detalle, existen muchos bienes que son fabricados en cantidades industriales, ¿no? Los automóviles, diferentes productos. Entonces puede ser de que algún producto o en el momento de su fabricación haya o se considere que tiene alguna pieza o algún ingrediente que puede generarle un perjuicio a su salud. Y esto lo identifica, lo puede identificar el mismo proveedor, lo puede haber identificado alguna otra autoridad y esta protección eficaz va al hecho de cómo tú actúas como proveedor cuando tomas conocimiento de esta situación. Y lo que nosotros hemos desarrollado con este sistema de seguridad de productos y alertas de consumo es que haya un comunicado a la autoridad. Y tú como proveedor puedas indicar, o si la autoridad toma conocimiento, hay un producto de estas características que puede causar daño a la salud y seguridad de los consumidores, sin necesidad de que ya haya una afectación, sino hay esta potencial afectación, entonces emitimos una alerta de consumo con la finalidad de empezar una campaña preventiva y los consumidores puedan llevar sus productos para que puedan ser revisados y de ser el caso que se necesite reparar una pieza o algo, se efectúe. Entonces, en el marco de esta exposición, yo los invitaría a ustedes a que puedan revisar el sistema de alertas. Ponen sistema de alertas en su buscador Indecopi y les va a abrir un portal y van a poder ver algunas de las alertas de consumo que nosotros publicamos y que van en línea con cautelar este derecho que tenemos todos, que es a la protección eficaz respecto a los servicios o productos que pueden generarnos un riesgo. Entonces, estos son todas las, es parte de los derechos de los consumidores. Existen muchísimos, muchísimas cuestiones más que ya en la lectura del código uno puede evidenciar que hay cuestiones que también, derechos que cautela el Estado a través de la normativa. Eso es por un lado. Por ejemplo, tenemos el tema de que no nos deben establecer o desarrollar los proveedores métodos comerciales agresivos, ¿no? Es decir, que no deberían ofrecernos productos de alguna manera que nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir se vea mellada por la forma como ellos generan que nosotros o promueven que nosotros adquiramos un producto o servicio. También están prohibidos los métodos abusivos de cobranza. Entonces te pueden cobrar las deudas, pero hay ciertas formas en que deben realizarlo. Entonces también esos son derechos que tenemos nosotros y que se contemplan en el código, solo que en esta diapositiva hemos querido ser concisos sobre algunos temas, pero esto no implica que sea una lista limitada, existen mayores derechos
y que quizás en una exposición dedicada exclusivamente a eso se podrían detallar más, pero estos son los básicos para poder continuar con nuestra exposición. Ya he estado recibiendo algunas preguntas. Voy a seguir avanzando porque veo que hay muchas relacionadas a al libro de reclamaciones y todavía no llegamos a ese punto. Y bueno, lo que quisiera comentarles en este punto es, ¿qué hacemos entonces como consumidores, además de este derecho a reclamar, cuando vemos afectados nuestros derechos como consumidor? Bueno, existen diferentes mecanismos para solucionar las controversias. Este derecho al reclamo, que puedes reclamar al mismo proveedor, puede generar que el proveedor se dé cuenta que ha incurrido en un error y corrija su conducta. También puede ser que el proveedor forme parte de un gremio empresarial y que este gremio también ofrezca soluciones, como pasa con el sistema financiero, es decir, los bancos, con las empresas aseguradoras o con las empresas del sector automotriz de vehículos, que tienen también mecanismos que ellos han desarrollado, que no tienen nada que ver con el Estado, para poder resolver los problemas de los consumidores. Pero quien tiene un papel también muy importante en esta solución de controversias es el INDECOPI. Entonces, si uno ejerce su derecho a reclamo y pese a ello no está satisfecho, tiene estas tres opciones en el INDECOPI. Uno es el tema de presentar tu reclamo ante el Servicio de Atención al Ciudadano. Esta presentación es totalmente gratuita, no roba ningún costo y lo que va a generar es que un personal del INDECOPI se contacte con el consumidor para tomar conocimiento de los hechos que han sucedido y haga un servicio de mediación. ¿Qué implica la mediación? Es lograr o buscar que entre las partes se llegue a una solución. Entonces va a trasladar esta información del consumidor al proveedor, a la empresa, y le va a pedir que por favor indique si le puede dar una solución o no, o señale lo que considere correspondiente. Entonces el proveedor tiene la oportunidad en ese momento de poder brindar una respuesta, una solución, puede también que no lo haga, y tenemos esta mediación. Luego de esta, si es que no se llega a una solución, el servicio de la Subdirección de Atención al Ciudadano también lo que va a ofrecer es una conciliación, ¿no? Una conciliación ya es un espacio en donde va el representante del proveedor, el consumidor, puede ser virtual o físico, y hay un funcionario del INDECOPI en el que promueve que en ese momento conversando puedan llegar a una solución. Entonces, se puede presentar el reclamo, que es totalmente gratuito, para activar estos servicios de mediación y conciliación. Luego también tenemos la denuncia administrativa. La denuncia administrativa lo que genera es el inicio de un procedimiento sancionador. Este procedimiento sancionador ya no es un tema voluntario, no va a depender de qué tan dispuestas estén las partes a poder llegar a una solución, sino que acá ya hablamos de que hay un órgano resolutivo, es decir, un ente dentro de un órgano dentro del INDECOPI, que se va a encargar de recabar información, ver la información que le proporciona el consumidor, escuchar al proveedor, a ver qué información, qué pruebas tiene al respecto, y según eso determinar si el proveedor ha infringido o no la normativa de protección del consumidor. Si ha infringido, será objeto de una sanción administrativa, que puede ser una amonestación, es decir, no monetaria, o puede ser una sanción pecuniaria que puede llegar hasta las 450 unidades impositivas tributarias, que hablamos de más o menos un poco más de 2 millones de soles. Entonces, esto es un procedimiento sancionador. La presentación de una denuncia administrativa tiene un costo, la tasa es de 36 soles, y es importante también tener en cuenta, como pueden ver en la diapositiva, que existen dos tipos de procedimientos dentro de estos procedimientos sancionadores que se inician con la presentación de la denuncia. Uno es el procedimiento sumarísimo, que por su propio nombre ustedes pueden identificar que son unos procedimientos más cortos, los cuales se dan cuando el monto en discusión es menor a 3 unidades impositivas tributarias, ¿no? Si el monto es mayor o no se puede determinar porque es una afectación, por ejemplo, como el caso de discriminación, que tú no puedes cuantificar esto porque es un daño que es más, va más allá de la afectación de la propia persona porque afecta a la sociedad, entonces ya es un procedimiento ordinario, es decir, que es un plazo más largo. El procedimiento sumarísimo se resuelve en 30 días hábiles por cada instancia, y en el caso del ordinario hablamos de 120 días hábiles. También dentro del sumarísimo se ven muchas afectaciones muy específicas, como la falta de atención de reclamos,
o el incumplimiento de algún acuerdo al que ya hayan arribado entre el proveedor y el consumidor. Entonces eso es importante también que conozcan. Y una tercera opción, que si bien ofrece el Indecopi, no es que el albergue o que se encargue de resolver el propio Indecopi la controversia, pero es el arbitraje de consumo. Entonces el arbitraje de consumo también es un mecanismo adicional que se ofrece en el Indecopi y está a cargo de la Junta Arbitral de Consumo. Entonces acá hablamos también de un mecanismo voluntario, pero si nosotros tenemos la voluntad del consumidor y del proveedor de resolver el problema a través de este mecanismo, la decisión que se tome sí es una decisión que es obligatoria. Y quien toma la decisión es un árbitro de consumo, y el árbitro de consumo es una persona especializada en temas de consumidor que no es funcionario del Indecopi, pero que forma parte de un registro que administra el Indecopi de profesionales que pueden resolver controversias. Entonces tenemos también el arbitraje de consumo, que es un arbitraje, es un mecanismo también rápido, es 45 días hábiles, y estas son los mecanismos o herramientas o servicios, se podrían llamar, que ofrece el Indecopi para que se pueda dar solución a las controversias, ya sea a través del reclamo, donde hay una mediación y conciliación, la denuncia, donde hay un procedimiento sancionador, y el arbitraje de consumo. Ahora, debo precisar que en el caso de la denuncia administrativa, ustedes dirán, ¿cómo es que se resuelve mi problema si ahí solo me dicen si infringido o no y hay una sanción? Bueno, podría acceder a una solución. ¿Por qué? Porque adicionalmente al que el órgano resolutivo puede imponer una sanción administrativa, puede establecer medidas correctivas a favor de los consumidores. Entonces, tienen esa posibilidad de que en esa medida correctiva establezca la devolución del monto, la reparación del bien, entre otras cuestiones que podría determinar el órgano resolutivo en favor del consumidor. Y en el arbitraje de consumo, además de establecer el árbitro quien tiene la razón, también hay la posibilidad de que se establezcan indemnizaciones a favor de los consumidores. Entonces, esto para un poco cerrar el tema de los derechos y cómo es que logramos, si es que no los respetan los proveedores, que se ejecuten o que hay una consecuencia por el incumplimiento. Y bueno, acá ya pasamos a conversar del libro de reclamaciones. Y sobre el libro de reclamaciones debemos señalar que es una herramienta que puede ser física, es decir, que la podemos tocar, palpar, o virtual, de la cual tienen que, con la cual tienen que contar todos los proveedores identificados, ¿no? Con identificados queremos indicar que cuenten con registro único de contribuyente. En esta herramienta que nosotros llamamos el libro de reclamaciones, los consumidores pueden dejar constancia de alguna queja o reclamo que tengan sobre los productos o servicios que le han ofrecido en un determinado establecimiento comercial abierto al público. Ahora vamos a detallar, vamos a aterrizar bien qué es establecimiento comercial, qué es esto de quejas, reclamos, es lo mismo, no es lo mismo, en las siguientes diapositivas, ¿no? Y es importante tener en cuenta que se implementarán tantos libros de reclamaciones como establecimientos abiertos al público hay. Es decir, no podría ser que yo vaya a un establecimiento y me digan, ah, no, acá en esta sede no hay el libro de reclamaciones, está en la sede principal. No existe esa posibilidad. La norma exige que en todos los establecimientos, sedes, franquicias, no sé, tenga el proveedor su libro de reclamaciones a disposición de las y los consumidores. Ahora, es importante recalcar que esta herramienta, instrumento, no solamente es físico, como hemos señalado, también puede ser virtual. Y si es virtual, debe estar alojado en la página de inicio del portal web, es decir, de la página web del link que está diseñado para establecer las relaciones de consumo. Entonces tiene que estar visible eh, y además lo que debe permitir este libro de reclamaciones virtual es la impresión de la hoja, o que se puede enviar copia de la reclamación realizada al correo electrónico que haya indicado el consumidor. Esto es un símil a lo que pasa con el libro de reclamaciones físico, que tienen 3 copias, ¿no? Entonces, una de estas copias va por el libro de reclamaciones, tú escribes y sale como que una hoja donde ya se traslada lo que se ha escrito el consumidor. Entonces, esta hoja se le entrega al consumidor para que él tenga constancia de que ha presentado su reclamación.
Lo mismo debe suceder con el virtual, pero claro, como acá no hay nadie que te entregue una copia, lo que te debe permitir en ese momento es la impresión o que lo puedas enviar a un correo electrónico. Entonces eso es lo que señala el reglamento de libros de reclamación. Como he señalado, y es importante recalcar, es el tema de que los proveedores deben estar plenamente identificados y desarrollar sus actividades en establecimientos abiertos al público. Existen servicios públicos regulados, y eso es importante tenerlo en cuenta, que estos se encuentran bajo la supervisión de los órganos reguladores, ¿no? Con los organismos reguladores. Este es el caso, y para ser más específica, tenemos, por ejemplo, empresas de telefonía, tenemos las empresas que brindan servicios eléctricos, tenemos, por ejemplo, en el caso de Lima, a la empresa Sedapal, y estas empresas están supervisadas por, eh, por determinados organismos y no los reclamos que se puedan generar o algo tienen una especial condición o establecimiento de reglas según lo que dice cada organismo regulador. Entonces es importante también tener esto en cuenta. También tenemos a las entidades financieras que tienen una regulación establecida por la SBS, pero en general todos deben contar con un libro de reclamaciones, pero ya las condiciones, especificaciones pueden variar según esta situación que les comento. Ahora, ¿qué entendemos por establecimiento comercial abierto al público? Esto puede ser un inmueble o una instalación física, construcción o medio virtual también, a través del cual el proveedor desarrolla su actividad económica, es decir, ofrece sus productos o servicios. Todo lugar, ya sea físico o virtual, donde se realice esto, es un establecimiento comercial o se considera un establecimiento comercial abierto al público para efectos de la norma y por lo tanto debe tener el libro de reclamaciones y el aviso de este conforme les vamos a mostrar en las siguientes diapositivas. Y justamente esto es lo que les mencionaba. Nosotros como consumidores siempre debemos revisar o identificar que los establecimientos comerciales a los que vamos cuenten con el aviso del libro de reclamaciones, porque es su obligación. Es decir, no es solamente contar con el libro, sino también informar a todas las personas que está a disposición. Entonces acá le hemos puesto en la diapositiva cómo debe ser el aviso del libro de reclamaciones. Tiene que ser un letrero físico o aviso virtual en caso esté contenido en una plataforma digital o en una página web, que los proveedores deben colocar para que puedan los consumidores registrar su queja, o sea, sea fácilmente accesible para que puedan registrar su queja o reclamo. Entonces, esto también es una obligación por parte de los proveedores, ¿no? O sea, el libro más el aviso. Y acá tenemos un poco las características que debe tener la hoja de reclamación. Les pido un momentito para... Ahora sí continuamos. Entonces, este es el formato de la hoja de reclamaciones que debe contener el libro, ¿no? Y acá hemos detallado un poco la información que debe contener. Entonces, el punto 1 es la denominación que permite identificar claramente a la hoja de reclamación como tal, ¿no? Entonces, tenemos que tener, primero tiene que haber una numeración, un código para que tanto el proveedor pueda hacerle seguimiento respectivo como el consumidor pueda decir, yo presenté la hoja de reclamación con el número tal fecha, ¿no? Y pueda ser plenamente identificable. Por eso es que tiene que tener una numeración correlativa y un código de identificación. Ahora, una cuestión muy importante que debemos preocuparnos por llenar si es que en algún momento requerimos el libro de reclamaciones es la fecha del reclamo o queja, ¿no? Para que sea fácilmente identificable. Y también tenemos, bueno, se tiene que haber identificado en la hoja de reclamación al proveedor y el establecimiento donde se está colocando el, el, el reclamo, ¿no? Asimismo, no tenemos que olvidar de colocar nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, incluso da la posibilidad libre de reclamaciones de detallar si se trata de un menor de edad o no, ¿no? Poner el nombre, el domicilio, el teléfono, si es un menor de edad el que lo está llenando, se puede colocar el nombre del padre, de la madre,
Luego hay que identificar al producto contratado, puede ser un producto, puede ser un servicio, el monto y la descripción de este. Y luego tenemos ya el detalle de la reclamación y pedido del consumidor, ¿no? Y ahí ya se puede explayar un poco el consumidor señalando qué es lo que motiva que haya pedido el libro de reclamación, cuál es la incomodidad o insatisfacción que tiene que lo lleva a consignar esta información. Adicionalmente, a detallar cuál es el problema, tiene que señalar qué es lo que solicita o qué solución es la que requiere, ¿no? Ahí hay un espacio para la firma y también hay que dar un espacio, ¿no? Se establece la norma y también está en el formato, para que el proveedor pueda anotar las acciones que ha adoptado en ese momento o alguna consideración adicional, ¿no? Y bueno, también el consumidor tiene que colocar o incorporar su firma. Ahora, ¿qué características tiene esta hoja de reclamación? Primero es generar la obligación del proveedor de responder dentro de los 15 días hábiles siguientes. Es decir, desde el día siguiente, desde que se ha presentado la hoja de reclamación, el proveedor tiene 15 días hábiles, es decir, los días salvo los fines de semana y los feriados son días hábiles, tiene estos 15 días para poder responder. Estos son improrrogables. ¿Qué quiere decir que es improrrogable? Es que no se pueden ampliar y tienen el deber de responder. No necesariamente tienen el deber de dar la razón al consumidor, pero sí en todos los casos de responder. Ahora, otra cuestión muy importante es que el proveedor no puede condicionar la atención del reclamo al pago previo del producto o servicio. Em, Asimismo, los proveedores deben dar trato preferencial a los clientes que necesitan registrar un reclamo, ¿no? Si uno quiere acudir al reclamo, no puede generar acciones como para desincentivar la presentación de esto, como una demora excesiva, que venga una persona, otra, que viene a hacer una cola que no es para el mismo pedido, entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Em, Algo que ya había mencionado, que es que si es que hay más de un establecimiento comercial, por cada establecimiento o por cada sede debe haber un libro de reclamaciones. em, Algo importante, un deber, una obligación que tienen los proveedores, es que si cuenta con varios libros, debe contar pues con un código de identificación que le permita controlar y consolidar todos los libros en un registro. Y esto también porque el Indecopi tiene facultades para fiscalizar este tema. Es decir, si bien el reclamo no le llega al consumidor, el reclamo del libro de reclamaciones no le lleva al Indecopi, perdón, si el Indecopi en cualquier momento en uso de sus facultades podría hacer alguna supervisión para requerir esta información a los proveedores y ver si es que ha respondido dentro de los plazos, ¿no? Y ahí les hemos colocado en la parte final la base legal por si quieren ahondar más en esta información, ¿no? Que es el artículo 24 y el decreto supremo 101/2022. Luego tenemos la diferencia entre reclamos y quejas. Y bueno, esto también no es tan trascendente en tanto si el consumidor desconoce esta situación, no implica que se le va a desamparar su derecho, pero es importante con fines de conocimiento que podamos saber la diferencia pese a esta no trascendencia o la confusión que pueda generar en algún consumidor. Entonces, el tema de la queja es toda manifestación de malestar o descontento, ¿no? Del consumidor en la atención, este, por ejemplo, si lo atendieron de forma descortés, si consideraron pues que hizo un gesto, no sé, la persona que lo estaba atendiendo que no consideran adecuado. Entonces, este tipo de acciones que no guardan relación directa con el producto o servicio, se le va a considerar como una queja. ¿No? Eso es una diferencia que hace el reglamento del libro de reclamaciones. Y luego también tenemos el reclamo, que ya es un tema respecto a una insatisfacción o una no conformidad sobre el producto o servicio adquirido, ¿no? Por ejemplo, me compré una licuadora, llego a mi casa, la enchufo y no funciona. Entonces voy a la empresa y le pido el libro de reclamaciones, ¿no? Entonces ya ahí es una insatisfacción respecto del producto en sí. ¿No? En ambos casos, tanto de la queja o del reclamo, tiene 15 días hábiles
También dentro, los proveedores tienen este deber también de orientar que el consumidor hace la consulta o de canalizar la forma de respuesta según lo que se trate, ¿no? De queja o reclamo, eh, con la finalidad de que pueda recibir una respuesta. Ahora, hay un tema sumamente importante sobre el libro de reclamaciones, y es que promueve que se pueda dar solución a la controversia en ese momento. Y esto es algo importante de señalar, porque muchos proveedores sienten mucho temor al uso del libro de reclamaciones, ¿no? Y consideran que es algo que los puede perjudicar, ¿no? Que es un primer paso para que quizás la autoridad de consumo pueda intervenir, sin que esto sea así, como ya se los he precisado, salvo que esté en uso de sus facultades de supervisión, y muchas veces niegan o no entregan el libro de reclamaciones, lo cual sí es una infracción a las normas, ¿no? Y lo que no tienen en consideración o lo que no, este, eh, no caen en que esta es una oportunidad para dar solución al problema, ¿no? Y en ese sentido se ha establecido dentro del reglamento que mediante el libro de reclamaciones también se podría generar un acuerdo entre las partes, es decir, entre el proveedor y el consumidor, porque el proveedor ante el llenado de esta hoja de reclamación o la presentación, ya sea virtual, de la reclamación, podría presentarle o proponerle una solución al consumidor. Y si el consumidor está de acuerdo, ya tenemos un, eh, un acuerdo, valga la redundancia, de que se ha brindado una solución al conflicto. Entonces, tenemos esta posibilidad dentro del libro de reclamaciones, que es una oportunidad, como les mencionaba, para los proveedores. Bueno, sobre esto es importante también tener en cuenta que la norma señala que este tipo de acuerdos en el marco del libro de reclamación van a ser considerados acuerdos conciliatorios y al respecto sí existen consecuencias que se pueden aplicar al proveedor si es que no cumple con lo ofrecido, ¿no? Entonces tenemos que la norma señala que si no cumple el proveedor con lo ofrecido, se les puede sancionar con una hasta 200 unidades impositivas tributarias, ¿no? Asimismo, es importante tener en cuenta que el hecho de que el consumidor haya presentado su reclamación a través del libro no implica que no pueda acceder a los otros mecanismos que les he mencionado hace unos minutos, como es el reclamo ante la Subdirección de Atención al Ciudadano del INDECOPI, la denuncia o el arbitraje de consumo. El INDECOPI, a diferencia de lo que sucede en los servicios públicos, no establece que esta reclamación ante el propio proveedor sea un requisito para poder venir al INDECOPI y reclamar por estos hechos, ya sea a través de una denuncia o de un arbitraje de consumo. No es una limitación, por eso el consumidor podría, a la vez que ha presentado su reclamo ante la Subdirección de Atención al Ciudadano, poder haber también llenado la reclamación en el libro que administra el propio proveedor, ¿no? Entonces eso también es importante que se tenga en cuenta. Esto no sucede con los servicios públicos regulados, donde se tiene que reclamar primero ante la propia empresa y una vez de que hay la respuesta, si es que no se está de acuerdo, uno puede apelar y recién lo ve el organismo regulador, ya sea en el caso de telefonía o SITEL, o SINERMIN en el caso del servicio de electricidad y SUNAS en el caso del servicio de agua y desagüe, ¿no? Asimismo, es importante señalar, y acá hay un error, que el hecho de que no se dé la conciliación, como les digo, no implica que el, el proveedor, o sea, esté incumpliendo algo. La obligación en el marco del libro de reclamaciones es que él responda dentro de los 15 días hábiles que se ha señalado. Si no responde dentro de los 15 días hábiles, sí estamos ante una infracción. Ahora, en el marco de esta respuesta es que hay la posibilidad de que puedan conciliar. Entonces, eso sí es importante que se tenga en claro. Ahora, respecto de la intervención del INDECOPI, como ya les he adelantado hace un momento, les pido un momentito para hidratarme un poco, muchas gracias.
¿Qué puede hacer el Indecopi? Como les he mencionado, podría en cualquier momento solicitar o requerir al proveedor copias de las hojas de reclamaciones. Eh, Asimismo, estos proveedores tienen el plazo máximo de 3 días hábiles para remitir toda la información. Si es que no remitieran la información, se puede aplicar sanciones también, ¿no? Por incumplimiento. Eh, el área, la Dirección de Fiscalización del Indecopi, en caso de supervisión y que constate el incumplimiento de las disposiciones sobre el libro de reclamaciones, puede imponer una medida preventiva, ¿no? Una primera advertencia al proveedor, siempre y cuando se trate de una primera supervisión y el proveedor tenga la condición de microempresario. Como les decía en un inicio, existen diferentes tipos de proveedores en el mercado, ¿no? Existen proveedores pequeños como las bodeguitas, como las panaderías, como los puestos en el mercado, que son establecimientos abiertos al público y que están en la obligación de contar con un libro de reclamaciones. En ese sentido, el no tener esto es una vulneración a la normativa de protección al consumidor. Sin embargo, hay proveedores que por su condición especial, como la condición de microempresario, quizás muchas veces desconocen esto. Entonces, en estos casos que se realice una primera supervisión o fiscalización a este tipo de establecimientos de microempresarios, sí no se va a imponer una sanción cuando se detecte el incumplimiento, sino que se va a señalar una medida preventiva, es decir, una advertencia de, ojo, ten en cuenta que estás incumpliendo esta normativa en materia de protección al consumidor. Entonces, eso respecto del Indecopi. Y luego tenemos también un instrumento que se establece en el reglamento y que también tiene una regulación por directiva, que es el sistema de reclamos, ¿no? Que es el sistema de control a tus reclamos, que nosotros conocemos como el CIREC. Y esto es un portal. ¿Para qué? Que los proveedores cuyos ingresos sean mayores a 300.000 unidades impositivas tributarias anual, llenen o informen de las reclamaciones que se presentan, ¿no? A través del IVA. Entonces, todo proveedor, o gran proveedor, como podrán ver por la cantidad de ingreso anual que debe tener para estar en este supuesto, debe informar sobre esto, ¿no? Entonces, esto es un portal al que tienen acceso ellos y su obligación es reportar a los 30 días, máximo 30 días, desde que han recibido las claves del acceso y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el CIREC, es un sistema habilitado para este tipo de proveedores y sirve para básicamente que se puedan controlar los reclamos de las grandes empresas. Bueno, acá hay información de cómo registrarse, están los enlaces que quizás se los podemos pasar también por correo electrónico porque es un tema más técnico, pero igual queremos que vean, ¿no? Cómo hay que un solicitud de registro, ¿no? De aquellos que están obligados, no todos los proveedores tienen que registrarse, como les mencioné, es aquellos cuyos ingresos superen las 3.000 unidades impositivas tributarias. Y bueno, eso sería todo de mi parte y varias preguntas, por lo que voy a proceder a leerlas para poder dar atención. Eh, Dice, si yo invierto en la bolsa de valores y tengo asimetría de información con una sociedad de agente de bolsa, ¿qué entidad me protegería? En este caso, sí quisiera hacer la precisión de que hay ciertos supuestos en los que sí se podrían ver por la institución, pero son bastante específicos. Entonces, en este caso, no sé si podrían con el equipo de la escuela colocar su correo electrónico para que podamos darle la información precisa sobre este tema, porque en estos temas de bolsa sí es bastante peculiar la competencia que puede tener el Indecopi, ¿no? Luego tenemos los concesionarios que muchas veces brindan un bien a fondos colectivos y estos pagan por el vehículo a favor de un tercero que es un asociado. El consumidor vendría a ser un fondo colectivo. Em, los- Esta pregunta no la comprendo bien. Dice, los concesionarios que muchas veces brindan un bien
un vehículo, ¿no? Los concesionarios brindan un vehículo a fondos colectivos y estos pagan por el vehículo a favor de un tercero que es un asociado. El consumidor vendría a ser un fondo colectivo. Claro, acá lo que explicábamos era que el consumidor era el destinatario final, ¿no? El que usaba para sí o para su familia o su grupo social el vehículo. En todo caso, acá el consumidor vendría a ser el asociado, ¿no? Que es el que emplea o utiliza este vehículo. Em, ¿Cómo proceder? Bueno, acá me han puesto cuarta, pero sería la tercera. ¿Cómo proceder cuando no quieren brindar el formato de libro de reclamaciones? Bueno, es importante acá tener en cuenta que muchas veces el dicho de una persona no resulta suficiente. Entonces siempre es bueno que generemos evidencias sobre las situaciones o las circunstancias que nos pasan. En ese sentido, ahora la mayoría de personas cuentan con un celular, con cámara, y en el caso de estar en un establecimiento en el que no les quieran brindar el libro de reclamaciones, podrían grabar, ¿no?, esta situación de manera que luego tienen una evidencia y pueden presentar su reclamo ante la Subdirección de Atención al Ciudadano y adjuntar estos videos como prueba, presentar su denuncia, los cuales van a evidenciar que efectivamente no les entregaron el formato de libro de reclamaciones. Hay otras personas que, por ejemplo, lo que hacen es ir a la comisaría más cercana y van con el policía para que hagan una constatación, ¿no? Claro, eso es bastante más engorroso, más difícil, toma tiempo, pero también es una forma de que se deje constancia de que no les han querido entregar, ¿no? Y bueno, siempre lo básico es señalar que ustedes conocen que tienen la obligación de entregar el libro de reclamaciones y que el hecho de que no se los entregue es objeto de sanción por el INDECOPI, y lo cual van a informar a la autoridad correspondiente, ¿no? A veces diciendo eso también las empresas o las personas que están atendiéndonos reaccionan un poco y entregan el libro de reclamaciones. Em, Respecto a la idoneidad o el derecho de reparación o devolución, tiene un orden sucesivo, es decir, primero opera la reparación y luego la devolución. No, no necesariamente va a depender. Ahí hablamos, justamente el artículo del código habla de devolución, de ejecución posterior de la prestación del servicio o de la devolución del dinero. Puede ser que para la persona que se haga la ejecución posterior o que le den o que le reparen el producto, ya no cumple o no satisface las necesidades que él tenía, ¿no? O sea, yo adquirí un producto para utilizarlo en tal fecha y para esa fecha no funcionó. Entonces, yo ya no necesito que me des un nuevo producto porque efectivamente yo lo quería para esa fecha o yo quería que me prestaran el servicio en ese momento y no lo hicieron. Entonces, lo que requiero es la devolución de mi dinero. Entonces, no necesariamente van a aplicarse de forma sucesiva, ¿no? Sino que va a depender mucho de las condiciones, de las características del producto, del servicio, para que se dé esto. Eh, ya, me dicen, ¿qué puedo hacer cuando solicito este libro de reclamaciones y no me lo dan y me dicen eso es virtual? Ya, acá sí me parece algo sumamente importante porque hay muchas empresas, muchos establecimientos comerciales que cuando el consumidor pide el libro de reclamaciones, dice, vaya a la computadora de allá y ahí puede acceder al libro, ¿no? Y no todas las personas tienen la capacidad o tenemos la capacidad de poder ir, manejar una computadora, llenar los espacios, todo. Entonces, la norma establece de que los proveedores deben facilitar esto y deben guiar. Entonces, si alguna persona o en algún establecimiento comercial le dan este tipo de respuesta de que no lo tienen físico, sino que virtual, entonces le tienen que pedir que por favor hagan el llenado virtual en ese momento y que les alcancen una copia o se los envíen a su correo electrónico, ¿no? Y es un deber de acompañar, de guiar que tiene el proveedor hacia el consumidor. Y es muy importante que lo recalquemos, ¿no? Porque hemos recibido casos, ¿no? De personas que están 2, 3 horas en un establecimiento y que le dicen que lo tiene que hacer por internet y nadie le facilita un espacio o lo llena desde su propia computadora y le entrega una copia de esto, de la reclamación al consumidor. Ahora, en los casos de vuelos aéreos, es otra pregunta, en cancelación de viajes, Indecopi establece
que deben correr con gastos de estadía y alimentación por parte de la empresa. ¿Cómo puedo fundamentar eso en el libro de reclamaciones? Ya, acá es importante tener en cuenta que no es que en todos los casos de reprogramaciones se van a tener que cubrir estos gastos. Y ahorita quiero, para ser precisa, este, señalar cómo son los derechos de los pasajeros en este tema. Y por ejemplo, la norma te señala, si la demora, el retraso es mayor a 2 horas y menor de 4 horas del vuelo, entonces sí el proveedor tiene la obligación de brindar un refrigerio más una llamada telefónica. Si la demora es mayor a 4 horas y menor a 6 horas, el proveedor debe dar el refrigerio, la llamada telefónica y alimentos según la hora, ¿no? Si justo cae eso en un horario de almuerzo, en horario de cena, desayuno, debe brindar esto, ¿no? Los alimentos. Si la demora es mayor a 6 horas, ahí tiene que brindar refrigerio, una llamada telefónica, alimentos según la hora, una compensación cuyo cálculo está establecido en la normativa correspondiente, hospedaje en caso sea necesario que pernocte y transporte desde y hacia el aeropuerto. Entonces, ese supuesto es cuando la demora es mayor a 6 horas. Y en caso el vuelo se cancele, la aerolínea debe reintegrar el valor neto del boleto, ¿no? O conseguir un vuelo sustituto en el mismo día. Si esto no ocurre, entonces debe brindar los alimentos, hospedaje, el transporte desde y hacia el aeropuerto eh, y la compensación que ya se ha señalado, al igual que en las demoras mayores a 6 horas. Entonces, tenemos esto en el caso de los vuelos aéreos. No es que en todos los vuelos deben correr con gastos de estadía y alimentación, en todas las reprogramaciones es en las que se hagan según las horas, ¿no? Mayor a 6 horas y si hay pernotar o cuando ya se ha cancelado el vuelo. Entonces, ¿cómo pueden fundamentar esto en el libro de reclamaciones? Ustedes tienen su boleto de viaje, entendemos que las comunicaciones que realiza el proveedor se realizan vía telefónica o quizás por correo electrónico o por un mensaje de texto señalando la reprogramación, normalmente es por correo electrónico y se presenta esta evidencia, ¿no? Mi vuelo estaba programado para tal hora, me han reprogramado para otra, hay tantas horas de diferencia y no me han brindado pues el tema de la estadía y alimentación como señalan las normas y pides reclama dicha circunstancia, ¿no? Entonces, eso respecto a esta pregunta. Ahora, preguntan, ¿existe en nuestro país un procedimiento regulado de ejecución de recall de productos y quién lo supervisa? ¿Hay jurisprudencia? Sí, efectivamente, este tema de recall de productos es lo que les mencionaba cuando les hablaba de esta protección eficaz frente a productos y servicios riesgosos. El INDECOPI, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, administra o está a cargo del sistema de seguridad de productos y alertas de consumo. Entonces, sí tenemos un sistema, un procedimiento, este está regulado por el Decreto Supremo 050-2016, PCM, que es el reglamento en el que se establece cómo es que se debe informar estas advertencias o toda la información que haya sobre productos o servicios con que presenten riesgos no previstos. Esto es lo que usualmente se conoce como recall, que también se conoce como campañas preventivas que hacen los proveedores respecto a este tipo de productos inseguros. Entonces, sí hay un sistema de alertas. eh, Existe jurisprudencia, sí hay hay algunas reglas establecidas dentro de este reglamento que les mencionaba. Y, por ejemplo, el hecho de que el consumidor, porque es así, las fuentes de información para este tema de seguridad de productos es que nosotros como Indecopi tomamos conocimiento de los productos inseguros por la información que nos brindan los propios proveedores, por información que publican las propias o que nos informan las propias autoridades sectoriales, y con autoridades sectoriales me refiero a DIGESA, a DIGEMIT, a Sanipes, que es la que ve el tema de productos acuícolas, o SENASA, que ve temas de productos agropecuarios. Y también por un monitoreo que nosotros realizamos de páginas internacionales donde también se publican las alertas. Entonces, estas son las tres fuentes de información.
En el caso de lo que nos dan los proveedores sí tienen cierta obligación. Las empresas que toman conocimiento, los proveedores que toman conocimiento de que el producto que ofrecen en el mercado tiene un riesgo, tienen la obligación de informar a los consumidores dentro de los 5 días calendarios siguientes desde que tomaron conocimiento. Y a la autoridad, es decir, al INDECOPI, dentro de los 5 días hábiles. Entonces, si es que no cumplen, por ejemplo, con esta disposición de informar a los consumidores o de informar al INDECOPI, esto puede ser objeto de una sanción. Entonces, esto es informado a la Dirección de Fiscalización para que pueda iniciar una investigación y según los resultados de estas, ellos determinarán si corresponde sancionar o no a la empresa. Entonces, hay ese tipo de casos que se han generado, ¿no? Respecto a la pregunta que han realizado. Otra es, ¿qué sucede si la empresa tiene una promoción con fecha límite o stock limitado? Sin embargo, habiendo pasado la fecha, sigue saliendo en su plataforma la promoción disponible. Debo, debo pedir el resarcimiento, exigir la promoción que ofrecían. Si es que en las propias condiciones del producto que se está ofreciendo se señala que la fecha límite para la promoción es tal fecha y es visible, es información que está al acceso del consumidor y que hay el stock disponible, entonces se entiende que el proveedor sí está cumpliendo con su deber de información, ¿no? En todo caso, en los casos que ustedes consideren que no, que está una promoción después, o que ustedes quisieron acceder a la promoción y cuando quisieron acceder les informaron que ya había vencido el plazo o que ya no había stock sin que esto haya sido previamente informado, también pueden contactarse con el INDECOPI, con la Subdirección de Atención de Reclamos, para que se pueda hacer el procedimiento correspondiente respecto de esta circunstancia, ¿no? Eso sobre el tema de promociones. Eh, Dice, ¿podría ser posible sancionar por el deber de idoneidad en el caso de que la respuesta al reclamo realizado a través de reclamaciones no corresponda a lo que formulé? Es decir, si reclamo por A y me responden con B. Em, el tema de cómo lo va a calificar el órgano resolutivo, es decir, qué tipo de infracción lo va a considerar, va a depender de cada caso concreto y de la evidencia que hay. Entonces, acá sí entiendo de que la persona que ha consultado dice, yo reclamo por A y me responden B, y me dicen, ¿esto lo calificarían como idoneidad? El código habla de la idoneidad de los productos y servicios y del deber de atención de reclamos. En ese sentido, va a depender mucho del caso concreto, lo que pueda finalmente terminar eh, señalando el órgano resolutivo que podría haber este caso. Entonces, sí, no podría yo señalar si esa sería lo que nosotros llamamos la imputación en ese caso concreto, ¿no? Ya. Luego tenemos, si tengo un negocio pequeño, ¿cómo puedo obtener el libro de reclamaciones? ¿Con quién lo solicito? Solo voy a una imprenta e imprimo el formato. Efectivamente, no es que usted tenga que adquirir el libro de reclamaciones en determinado lugar, solamente tiene que cumplir con las características que establece el reglamento. Entonces puede ser el formato y lo numera, lo empasta, lo tiene en un cuaderno debidamente numerado y cumpliendo las condiciones que establece la norma, y con eso es suficiente. No es que, por ejemplo, el Indecopi ofrece el libro de reclamaciones y ustedes lo compran, no. En la medida de que se cumpla con lo que señala el reglamento, estaría cumpliendo con su obligación, ¿no? Ahora, la pregunta 11 es, la hoja de reclamación contiene una parte para completar las acciones tomadas por el proveedor. Si no se llega a un acuerdo en el momento del llenado de la hoja, el proveedor debe completar esta parte. No necesariamente, ¿no? Es para comentarios adicionales del proveedor, pero puede que no lo responda. Lo que sí no puede dejar de hacer es responder de una manera formal dentro de los 15 días hábiles siguientes, ¿no? Eso sí es algo, esa es su obligación, ¿no? 15 días hábiles respondiendo, pero respecto a la información que pueda poner o contener dentro de este recuadro, dentro del formato, que está dirigido a proveedores, no hay una obligación de que siempre lo deba de llenar, pero sí el tema de los 15 días hábiles.
Y la última pregunta es, ¿el proveedor debe contar obligatoriamente con una computadora dentro de su establecimiento para el libro de reclamaciones? Porque la mayoría de proveedores no cuenta con una computadora y solo señala el link de su página web para realizar el reclamo en nuestro hogar o celular. Debe tenerlo disponible, ¿no? Y si no, debe haber alguien que lo facilite dentro de las instalaciones, ¿no? El proveedor debe contar, sí, porque eh, si no es una computadora para el consumidor, pero alguien dentro, alguno de los trabajadores tiene que tener esta posibilidad, ¿no? Salvo que sea un producto que se ofrezca de forma virtual, ¿no? Ahí sí se entendería que esté en la página web o no. Pero en todo caso tiene que brindar todas las facilidades para el acceso al libro de reclamaciones. Esa es una obligación por parte de los proveedores. Entonces, no sé si hay este, más preguntas sobre el tema. Bueno, acá yo veo, voy a abierto el chat. Voy a ir de la última hacia arriba. Dice, ¿tengo que cambiar el libro de reclamaciones de acuerdo al nuevo formato de la hoja de reclamación? Sí, justamente antes había el, la- el código y el reglamento del libro de reclamaciones establecían que el plazo máximo para resolver era de 30 días calendarios prorrogables. Eso señalaba la norma. Ahora ha habido un cambio este año en el que se ha reducido de 30 días calendario a 15 días hábiles. Ya salió la modificación del reglamento donde se aprueba el nuevo formato de la hoja de reclamación y sí, efectivamente tienen que cambiar o adecuar la hoja de reclamación a lo establecido en el nuevo formato. Este, ¿Qué sucede con esos libros que ya tienen algún reclamo? Tienen que atenderlos. O sea, el hecho de que haya un nuevo formato no quiere decir que el proveedor va a dejar de atenderlos, igual tiene el plazo. Ahora, lo que sí se tiene que tener en cuenta es el tema de la vigencia de la norma, ¿no? Entonces, si efectivamente los reclamos se presentaron antes de que entrara en vigencia esta nueva norma, el proveedor todavía tiene 30 días calendarios. Si se presentaron las reclamaciones después de la entrada en vigencia, entonces sí se aplican los 15 días hábiles. Me preguntan, si no responde dentro de los 15 días, ¿existe alguna sanción por parte del Indecopi? Sí. Ahora, el tema es que el Indecopi no va a tomar conocimiento de todos los casos en los que no se ha respondido dentro del plazo, porque las labores que nosotros tenemos es de supervisión, fiscalización respecto a este tema, y no es que haya un monitoreo permanente de cada uno de los establecimientos comerciales, que son miles, como les he mencionado, si no me estoy quedando corta con decir miles. Em, entonces, el consumidor lo que sí es puede informar al Indecopi de que han pasado los 15 días hábiles desde que presentó su reclamación y no le han respondido. Y eso sí puede ser objeto de una sanción administrativa. Bueno, ¿cuál sería la sanción y cuál es la base legal? La base legal está en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ahí hay el artículo 24 y 151, si no me estoy equivocando, pero bueno, está en el código, eso sí, mejor lo dejo en el código y en el reglamento. Este, ahí establece la obligación de los proveedores. Entonces, todas las obligaciones de los proveedores, el incumplimiento de la normativa de código, puede ser objeto de un procedimiento sancionado. Entonces, eso para atender las preguntas. Fue planteada cuando se hablaba del libro. Bueno, acá no entiendo esta pregunta. Buenas tardes. ¿El reclamo o queja se llena en este libro? Sí, ahí te da la opción de marcar si es queja o reclamo. Dice, ¿sería suficiente como firma del consumidor en el libro de reclamaciones virtual, por ejemplo, que el proveedor ponga un checkbox que diga declaro y acepto que el contenido de mi reclamación es conforme a la realidad y me encuentro satisfecho con la información consignada en ella? ¿O cómo podría un proveedor cumplir con ese requerimiento? El tema es que el consumidor esté plenamente identificado, ¿no? Si está plenamente identificado con su número de DNI, con la dirección, con el correo donde quiere brindar respuesta, y la posibilidad de que el consumidor pueda descargar esto ya se está cumpliendo, porque evidentemente no se va a poder en los que son canales virtuales establecer la firma como lo haríamos en un documento, en una hoja de reclamación física, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar toda la normativa vigente del libro de reclamaciones? A ver, les voy a pedir un minuto para darles
la normativa del libro de reclamaciones. Es el decreto supremo 011, si no me equivoco, pero para ser exactos. Sí, libro Hola, de reclamaciones, sí. hola Ibe, ¿qué tal? No, para continuar con, pues, lo que sucede es que nosotros tenemos una encuesta, la cual lo pueden encontrar en el chat, por favor, los que aún faltan contestar, por favor de responder es sobre la videoconferencia. Esa aclaración solamente quería decir, muchas gracias. Gracias, Jesús. Sí, para ser específico, la normativa en el libro de reclamaciones está el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la Ley 29.571, y tenemos el Decreto Supremo 011-2011-PCM. Ese es el Decreto Supremo que aprueba el reglamento. Este ha sido modificado o ha sido parcialmente modificado a través del Decreto Supremo 006-2014-PCM y también a través de este último que se ha dado este año, que es el Decreto Supremo 101-2022-PCM. Entonces tenemos eso me estaba olvidando porque son tres modificaciones, el Decreto Supremo 058-2017 PCM. Pero en todo caso, lo que voy a hacer hoy, ahorita es, les voy a mandar el documento por acá por el chat. Creo que sí lo puedo hacer para que lo tengan. No sé si puedo adjuntar. Acá les estoy enviando el decreto supremo que aprueba el reglamento del libro de reclamaciones, y esta versión ya contiene las tres modificaciones que les he mencionado. Esa es una versión descargada del SPIC. Ya, entonces sigo viendo algunos comentarios salvo Jesús que me indiques lo contrario, pero creo que todavía estamos en el plazo de preguntas, ¿no? Sí, estamos en el plazo de preguntas. Ujú, ya. Las preguntas se encuentran en el chat del Zoom. Eh, Ujú. Hay algunas que he estado viendo y que serían buenas. Si desea, les leo para que pueda ser un poco. Ya, sí, no hay ningún Sí, problema. Sí, sí. bueno, dice: en libro de reclamaciones solo consignan sus datos y no colocan el detalle del reclamo. ¿Se debe atender el reclamo? Pregunta Elizabeth. Tendría que responderle diciendo, estimado consumidor, hemos recibido su reclamación, sin embargo, no ha consignado el detalle, por lo que le agradeceremos que nos pueda precisar esa información. Hay una pregunta de Lourdes que dice: cuando compras un producto y te dicen que te alcanzarán una boleta a través del correo, ¿yo puedo realizar un reclamo porque deseo la boleta en físico? Siempre que la forma en que le van a entregar la boleta haya sido informado previamente a la adquisición o compra del producto, no, o sea, están cumpliendo con las condiciones. Ahora, si es que usted adquirió y luego le dan esa información, entonces sí ahí podría hacer una consulta o reclamar esta circunstancia, ¿no? Pero sí, siempre hay que tener en cuenta que la información la tienen que brindar, la información relevante la tienen que brindar previamente a la adquisición del producto o la prestación del servicio, o la contratación del servicio. Siempre que se haya informado de esto antes, y a pesar de ello el consumidor aceptó y luego quiere reclamar, ahí sí como que estaríamos quizás aprovechándonos nuestra situación, pero como les digo, si no ha sido informado, sí podría presentar su reclamo. Ok, hay una pregunta de Juan Gamboa que dice: si me responden con una sola línea la respuesta indicándome que no procede mi reclamo sin darme más detalles, ¿habría una disposición en cuanto a la respuesta del reclamo y qué debo hacer ante el proveedor? Mire, en esos casos siempre hay una obligación de los proveedores, pero ahí es una falta también de conciencia, me parece, de parte de estos, de que se le deniegue sin explicarlo. Toda respuesta debe estar siempre fundamentada. Eso es algo muy importante.
En este caso, de no estar conformes con las respuestas que les han brindado, como les decía, siempre tienen el camino del Indecopi, ¿no? Y ahorita les voy a pasar el link del reclama virtual. Esto no es el libro de reclamaciones, esto ya es un servicio de mediación y conciliación, que es lo que les mencionaba como que en la primera mitad de la exposición, donde ya es un funcionario del Indecopi que te ayuda y te brinda el servicio de mediación, y si esto no funciona, la conciliación. Entonces, acá les estoy dejando el enlace, este, de, este es el enlace que dice en línea.indecopi para el reclama virtual, y también les voy a dejar el correo electrónico que podrían escribir ahí si es que están insatisfechos con algún producto o servicio. Ya, entonces eso es Jesús. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, bueno, por última pregunta, tomamos a Sonia. En caso que el usuario no ha solicitado los servicios del banco, ni Movistar, o en estos que te llaman a cada momento, y en ocasiones insisten, ya les puede, ya les expusiste tus deseos de no contar con el servicio, Indecopi puede intervenir que no acosen con las llamadas. Sí, efectivamente, todo ofrecimiento de productos o servicios a través de canales de comunicación de nuestro celular, de nuestras líneas telefónicas, tiene que haber dado con nuestro consentimiento previo. Si nosotros no hemos dado consentimiento previo, o como dicen en este caso, hemos pedido o rechazado que nos sigan enviando este tipo de comunicaciones, ofertas, y lo siguen realizando, entonces esto sí debe ser comunicado al Indecopi. Adicionalmente, siempre es importante también ver cómo se genera un poco de evidencia de esto, ¿no? Las capturas de pantalla de los números que han recibido, de las llamadas, y eso lo pueden presentar, ¿no? A través del reclama virtual también lo pueden señalar en el enlace que les he pasado, y esto sí es considerado, si es que no ha habido el debido consentimiento, sí es considerado un método comercial agresivo, ¿no? Y sí, el Indecopi puede cautelar este derecho. Bueno, Ivek, muchas gracias al nombre de la escuela. Estamos muy agradecidos por tu exposición. La escuela Indecopi agradece a los participantes. Asimismo, les hago recordar que hay una encuesta sobre la videoconferencia. Favor de responder. Gracias a todos, gracias a Ivek. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias a todos por su tiempo y sus preguntas. Han estado interesantes. Muchas gracias.